Hola, mi nombre es Larisa Giselle Méndez Castellanos. Estudio en la Universidad Gerardo Barrios en primer año de bachillerato y hoy voy a hablar un poco acerca de lo que fue el general Maximiliano Hernández Martínez. Así de que primero hablaré un poco acerca de su biografía, ascenso al poder, régimen autoritario y por último acerca de su exilio. Así de que comencemos. Primero, hablaré un poco acerca de su biografía. El general Maximiliano Hernández Martínez nació el 21 de octubre de 1882 en San Matías La Libertad. Y sus padres, pues, fueron Raimundo Hernández y Petrona Martínez. Según algunas fuentes, se dice que su padre fue un agricultor hondureño, mientras que su madre fue salvadoreña. Ahora bien, algo bien importante es que el general Maximiliano Hernández Martínez fue una figura central en la historia de El Salvador durante el siglo XX, ya que él gobernó como presidente durante los años de 1931 hasta 1944 en El Salvador y se destacó por su prolongado mandato autoritario y por eventos que marcaron profundamente al país de El Salvador, ya que él gobernó con, con un régimen autoritario y represivo. También algo bien importante es de que el general Hernández Martínez falleció el 15 de mayo de 1966 en Danley, Honduras, por razones que voy a explicar más adelante. Ahora bien, hablando acerca de su ascenso al poder, es importante mencionar que el general Maximiliano Hernández Martínez comenzó su carrera militar en Guatemala. Sin embargo, alcanzó el grado de general en El Salvador y en el año de 1931 fue elegido como vicepresidente junto a Arturo Araujo. Pero tras un golpe militar en diciembre de ese mismo año, asumió la presidencia como líder provisional. Y de hecho, su régimen, conocido por algunos como el Martinato, se extendió hasta 1944. Y esto lo convirtió a él en el presidente que más tiempo ha gobernado en la historia del país. Ahora bien, eh, algo bien importante también es su régimen autoritario, ya que si bien es cierto que Maximiliano Hernández Martínez se enfrentó a una crisis económica y al derrumbe de los precios del café, también uno de los momentos más oscuros durante su gobierno en El Salvador fue lo que creería yo que conocemos más comúnmente como el levantamiento campesino, o también llamado la Matanza de 1932. Y como se puede ver acá en la imagen, este fue un movimiento social y político que se dio en El Salvador durante ese año. Y este movimiento fue protagonizado por campesinos indígenas y militantes comunistas, que también se rebelaron contra el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. Y algo bien importante es que este levantamiento se originó debido a las condiciones de pobreza y desigualdad que sufrían los nativos desde la colonización española. Ahora bien, el gobierno reprimió el levantamiento con una masacre que dejó miles de muertos y se estima o se calcula que fueron entre 10.000 y 40.000 personas que fallecieron y principalmente o en su mayoría eran indígenas pipiles. Por esa razón, algunas personas lo consideran como un genocidio o un etnocidio. Ahora bien,
Algo bien importante que se puede destacar también del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez fueron las obras públicas, ya que durante su gobierno se construyeron importantes obras como lo que fue, o lo que es, más bien dicho, el puente Cuscatlán, también el Estadio Nacional, que antes era llamado Flor Blanca, ahora más bien es llamado, o más comúnmente conocido como el Estadio Nacional Jorge Mágico González. Y así también se construyeron varias carreteras y escuelas en áreas rurales, como parte de un esfuerzo por mejorar la educación pública. Y todas estas infraestructuras, pues, ayudaron hasta cierto punto a modernizar el país. Por eso es que algunas personas lo consideran como un legado positivo de parte de Maximiliano Hernández Martínez. Ahora bien, por último, hablando de su exilio, cabe destacar de que en el año de 1944, después de un fallido golpe militar y una huelga general, que es más comúnmente conocida como la huelga de brazos caídos, eh, una huelga que estuvo conformada por estudiantes, así como también empleados públicos y privados, hospitales, servicios de ferrocarril, buses. Pues tras todo esto, el general Maximiliano Hernández Martínez se vio obligado a renunciar y exiliarse después de 13 años en el poder. Es decir, que tuvo que renunciar a ser presidente después de casi 13 años en El Salvador. Y después de todo esto, se trasladó a Guatemala. Y según algunas fuentes también se dice que fue a Estados Unidos. Y finalmente se trasladó a Honduras. Fue allí donde en mayo de 1966 él fue asesinado por un empleado suyo tras una disputa laboral. Y las versiones acerca de su muerte varían mucho, ya que, bueno, acerca de las causas de su muerte, ya que se dicen que pues lo mataron, lo asesinaron, ¿verdad? Pero más comúnmente lo que más es aceptado por el público es de que su muerte, es decir, su asesinato, no tuvo nada que ver con su rol como político, sino que más bien fue a consecuencia de su exilio en Honduras. Así es de que, en conclusión, y también en mi opinión acerca de todo lo que se ha mencionado, eh, se puede decir que el general Maximiliano Hernández Martínez ha tenido muchos impactos en el país, así como impacto en la consolidación del autoritarismo y, como ya se mencionaba, en la matanza de 1932, en la represión y control social, en las obras públicas, entre otros. Así que la influencia de este general en la historia de El Salvador ha marcado un antes y un después en la política y en la sociedad del país. Así de que eso ha sido todo y muchas gracias.